El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Capítulo 7. La mañana trajo lluvia, viento y niebla, un tiempo pesimista que hizo difícil creer que el día anterior hubiera sido otra cosa que un sueño extraño y maravilloso. Devoré el desayuno y dije a mi padre que iba a salir. Me miró como si estuviera chiflado. ¿Con este día? ¿Para hacer qué? Para andar por ahí con... Empecé a decir sin pensar. Entonces, para disimular, fingí haberme atragantado con la comida. Pero era demasiado tarde. Me había oído. ¿Andar con quién? No serán esos rufianes raperos, espero. La única forma de salir de aquel agujero era ahondar más. No, probablemente no los has visto nunca. Viven en el otro lado de la isla y... ¿De verdad? Creía que no vivía nadie por allí. Claro, bueno, solo unas pocas personas. Pastores de ovejas y qué sé yo. De todos modos, son estupendos. Me guardan las espaldas mientras estoy en la casa. Amigos y seguridad, dos cosas a las que mi padre no podía resistirse. Quiero conocerlos, anunció, intentando parecer severo. A menudo adoptaba esa expresión, una imitación del padre sensato y pragmático que creo que aspiraba a ser. Claro, pero vamos a encontrarnos allí arriba, así que será otra vez. Él asintió y tomó otro bocado de su desayuno. Regresa para la cena, dijo. Recibido, papá. Prácticamente corrí hasta llegar a la ciénaga. Mientras avanzaba con cuidado por el movedizo lodo, intentando recordar la ruta de isletas de hierbas semi-invisibles que Emma había utilizado para cruzarla, me preocupó que todo lo que pudiera hallar al otro lado fuera más lluvia y una casa en ruinas. De modo que fue un gran alivio emerger del cairn y encontrarme con que era el 3 de septiembre de 1940, tal y como lo había dejado. Un día cálido, soleado y sin niebla, el cielo de un azul estable, con nubes que adquirían formas confortablemente familiares. Aún mejor, Emma estaba allí esperándome, sentada en el borde del montículo, arrojando piedras a la ciénaga. Ya era hora, exclamó, alzándose de un salto. Vamos, todo el mundo te está esperando. ¿Me esperan? Pues sí, respondió, poniendo los ojos en blanco con impaciencia a la vez que cogía mi mano y tiraba de ella. Me sentí embargado por el entusiasmo, no tan solo por el contacto con su mano, sino al pensar en el día que tenía por delante, lleno de posibilidades infinitas. Aunque, en 1.000.000 de modos superficiales sería idéntico al día anterior, soplaría la misma brisa y caerían las mismas ramas de árbol, mi experiencia sería nueva. Y lo mismo ocurriría con los niños peculiares. Ellos eran los dioses de ese pequeño y extraño paraíso y yo era su invitado. Atravesamos la ciénaga a la carrera y cruzamos el bosque como si llegáramos tarde a una cita. Cuando alcanzamos la casa, Emma me hizo dar la vuelta hasta el patio trasero, donde habían levantado un escenario de madera. Había niños por todas partes, transportando objetos, abotonándose chaquetas y subiéndose las cremalleras de unos vestidos llenos de lentejuelas. Una pequeña orquesta, compuesta tan solo por un acordeón, un trombón abollado y una sierra musical que tocaba Horace con un arco, afinaba sus instrumentos. ¿Qué es esto?, pregunté a Emma. ¿Vais a representar una obra de teatro? Ya lo verás, dijo. ¿Quién participa? Ya lo verás. ¿De qué trata? Me pellizcó. Sonó un silbato y todo el mundo corrió a hacerse con un asiento en una hilera de sillas plegables colocadas frente al escenario. Emma y yo nos sentamos justo en el momento en que se abría el telón, mostrando un canotier flotando encima de un traje de chillonas rayas rojas y blancas. No fue hasta que oí una voz, que comprendí que, por supuesto, era Millard. Damas y caballeros, se pavoneó. Es para mí el mayor de los placeres presentarles una representación como ninguna otra en la historia. Un espectáculo de una audacia tan inigualable, de una magia tan consumada, que sencillamente no darán crédito a sus ojos. Queridos ciudadanos, les presento a Miss Peregrine y a sus niños peculiares. El público estalló en un clamoroso aplauso. Millard alzó su sombrero a modo de saludo. Para nuestra primera ilusión, nada menos que la mismísima Miss Peregrine. Se ocultó tras el telón y salió al cabo de un instante, con una sábana doblada sobre un brazo y un halcón peregrino posado en el otro.
Hizo una seña a la orquesta con la cabeza, la cual se embarcó a trompicones en una especie de sibilante música de feria. Emma me dio un codazo. «Observa esto», susurró. Millard depositó el halcón en el suelo y sostuvo la sábana ante él, ocultando el pájaro de la vista del público. Empezó a contar hacia atrás. 3, 2, 1. A la cuenta de 1, oí el inconfundible batir de alas y a continuación vi cómo la cabeza de Miss Peregrine, su cabeza humana, asomaba de detrás de la sábana para recibir unos aplausos aún más clamorosos. Tenía los cabellos alborotados y solo podía verla de hombros para arriba. Debía de estar desnuda tras la sábana. Al parecer, cuando uno se transforma en pájaro, las ropas no le acompañan. Cogiendo los extremos de la sábana, la envolvió castamente a su alrededor. Mr. Portman, saludó, entornando los ojos para mirarme desde el escenario. Me alegro tanto de que haya regresado. Esto es un pequeño espectáculo con el que acostumbrábamos a ir de gira por el continente allá en los tiempos idílicos. Pensé que podría hallarlo instructivo, y a continuación abandonó el escenario con un elegante saludo, dirigiéndose a la casa para recuperar sus ropas. Uno tras otro, los niños peculiares fueron abandonando sus localidades entre el público y subieron al escenario, cada uno con un número propio. Millard se quitó su smoking para volverse totalmente invisible e hizo malabarismos con botellas de cristal. Olive se sacó los zapatos lastrados y efectuó un número gimnástico, que desafiaba la ley de la gravedad, sobre unas paralelas. Emma hizo fuego, se lo tragó y luego volvió a expulsarlo por la boca sin quemarse. Aplaudí hasta que pensé que las manos se me llenarían de ampollas. Cuando Emma regresó a su asiento, volví la cabeza hacia ella y dije, «No lo comprendo. ¿Hacíais esta actuación delante de la gente?» «Desde luego», respondió. «¿Gente normal?» «Pues claro, gente normal. ¿Por qué tendrían los peculiares que pagar para ver cosas que pueden hacer ellos mismos?» «¿Pero esto no destapaba vuestra tapadera?» Rió por lo bajo. «Nadie sospechaba nada», dijo. «La gente acude a barracas de feria a ver proezas y trucos, y esto era exactamente lo que les ofrecíamos. Así que os escondíais a la vista de todo el mundo. Acostumbraba a ser el modo en que la mayoría de los peculiares nos ganábamos la vida», repuso. «¿Y nadie se dio cuenta nunca?» De vez en cuando aparecía algún tarugo entre bastidores haciendo preguntas impertinentes, motivo por el que siempre había alguien musculoso a mano para ponerlos de patitas en la calle. Hablando del rey de Roma, ahí está ella. En el escenario, una muchacha de aspecto hombruno arrastraba un canto rodado del tamaño de una nevera pequeña. «Tal vez ella no sea la más lista del grupo», susurró Emma, «pero tiene un corazón enorme e iría a la tumba por sus compañeros. Somos como uña y carne, Bronwyn y yo». Alguien había hecho circular un montón de tarjetas publicitarias que Miss Peregrine había usado para anunciar los números. Me pasaron la tarjeta de Bronwyn. En la fotografía estaba de pie, descalza, desafiando a la cámara con una mirada glacial. En la parte posterior se leía la sorprendente chica forzuda de Swansea. ¿Por qué no está levantando un pedrusco, si eso es lo que hace en el escenario?, pregunté. Estaba de un humor de perros porque el pájaro la hizo vestirse como una dama para la fotografía. Se negó a alzar ni siquiera una caja de sombreros. Veo que con los zapatos no transigió. Por lo general nunca lo hace. Bronwyn acabó de arrastrar la roca al centro del escenario y durante un incómodo momento se limitó a mirar con fijeza a los allí reunidos, como si alguien le hubiese dicho que hiciera una pausa para conseguir un mayor efecto teatral. Luego se inclinó al frente, agarró la roca entre sus enormes manos y empezó a alzarla poco a poco por encima de la cabeza. Todo el mundo aplaudió y lanzó gritos de júbilo. El entusiasmo de los niños no se vio empañado por el hecho de que, probablemente, habían visto hacer este truco 1000 veces. Era como estar en una asamblea de una escuela a la que jamás asistí. Bronwyn bostezó y se fue con el pedrusco bajo un brazo. A continuación, la muchacha de los cabellos alborotados salió al escenario. Se llamaba Fiona, explicó Emma. Permaneció de cara al público, escondida tras una maceta llena de tierra, con las manos alzadas sobre ella igual que un director de orquesta.
Empezó a sonar el vuelo del moscardón, o algo parecido, al tiempo que Fiona movía las manos en el aire, por encima de la maceta, con el rostro crispado por el esfuerzo y la concentración. Justo cuando la canción se acercaba a su punto culminante, una hilera de margaritas brotó de la tierra y se desplegó en dirección a sus manos. Era igual que uno de esos vídeos de plantas que florecen a toda velocidad, salvo que parecía estar haciendo ascender las flores del suelo mediante hilos invisibles. Los niños se la comían con los ojos, saltando de sus asientos para animarla a seguir adelante. Emma hojeó con acento agudo el montón de postales hasta llegar a la de Fiona. Su tarjeta es mi favorita, comentó. Trabajamos durante días en su disfraz. La contemplé. Iba vestida como una pordiosera y estaba de pie sosteniendo una gallina. ¿Qué se supone que es? Pregunté. ¿Una granjera sin techo? Emma me pellizcó. Queríamos que pareciera fresca y natural, como un persona salvaje. Jill de la jungla, la llamábamos. ¿Procede de verdad de la jungla? Es irlandesa. ¿Hay muchas gallinas en la jungla? Volvió a pellizcarme. Mientras cuchicheábamos, Hugh se había unido a Fiona en el escenario. Permanecía con la boca abierta, dejando salir a las abejas para que polinizaran las flores de Fiona, como si se tratara de un extraño ritual de apareamiento. ¿Qué otras cosas hace crecer Fiona, aparte de arbustos y flores? Todas estas hortalizas, respondió mi compañera, indicando con la mano los arriates del patio. Y árboles, a veces. ¿De verdad? ¿Árboles enteros? Ella volvió a revisar las postales. A veces jugamos a Jill y las habichuelas mágicas. Alguien agarra uno de los arbolillos del linde del bosque y vemos hasta qué altura puede hacerlo crecer Fiona, con nosotros subidos a él. Llegó a la foto que había estado buscando y le dio un golpecito con el dedo. Ese fue el récord, dijo con orgullo. 20 metros. Vaya, os debéis de aburrir un montón por aquí, ¿no? Hizo un movimiento para volver a pellizcarme pero se detuvo. No soy experto en chicas, pero cuando una intenta pellizcarte 4 veces seguidas, estoy seguro de que eso es coquetear. Hubo unas cuantas actuaciones más después de que Fiona y Hugh abandonaran el escenario, pero para entonces los niños empezaban a mostrarse impacientes y no tardamos en dispersarnos, buscando solo aprovechar ese precioso día de verano, holgazaneando al sol mientras sorbíamos limonada, jugando a croquet, cuidando de los huertos que, gracias a Fiona, apenas necesitaban nada, discutiendo nuestras opciones para el almuerzo. Quería preguntar a Miss Peregrine más cosas sobre mi abuelo, un tema que evitaba con Emma, pues se tornaba taciturna ante cualquier mención de su nombre, pero la directora había ido al estudio a dar una clase a los niños más pequeños. De todos modos, daba la impresión de que yo disponía de muchísimo tiempo y el lánguido ritmo y el calor del mediodía socavaban mi voluntad impidiéndome hacer nada más agotador que deambular por los jardines en soñador asombro. Tras un almuerzo decadente a base de emparedados de ganso y budín de chocolate, Emma empezó a hacer campaña para que los mayores fuéramos a nadar. Ni hablar, gruñó Millard, con el botón superior de los pantalones desabrochado. Estoy lleno como un pavo de Navidad. Estábamos despatarrados en sillones de terciopelo por toda la sala de estar, hartos hasta reventar. Bronwyn yacía enroscada con la cabeza entre 2 almohadones. Creo que me hundiría directamente al fondo, nos llegó su ahogada respuesta. Pero Emma insistió. Tras dedicar 10 minutos a engatusarlos consiguió arrancar a Hugh, a Fiona y a Horace de sus siestas y desafiar a Bronwyn, quien al parecer no se podía resistir a ninguna competición de ninguna clase. Al vernos salir a todos en tropel de la casa, Millard nos reprendió por intentar dejarle atrás. El mejor lugar para nadar estaba junto al puerto, pero llegar allí significaba atravesar el pueblo. ¿Qué hay de esos borrachos locos que piensan que soy un espía alemán? Pregunté. No tengo ganas de que me persigan hoy también con garrotes. Serás bobo, replicó Emma. Eso fue ayer. No recordarán nada. Solo envuélvete con una toalla de modo que no vean tus, digamos, ropas del futuro, indicó Horace. Yo llevaba vaqueros y una camiseta, mi vestimenta habitual, y Horace llevaba su acostumbrado traje negro. Parecía pertenecer a la escuela de etiqueta de Miss Peregrine.
morbosamente ultraformal, sin importar la ocasión. Su fotografía estaba entre las que había encontrado en el baúl hecho añicos, y en un intento de ponerse elegante para tan ilustre momento se le había ido la mano por completo. Chistera, bastón, monóculo, de todo. Tienes razón, dije, enarcando una ceja en dirección a Horace. No quisiera que nadie piense que voy vestido de un modo raro. Si es a mi chaleco a lo que te refieres, replicó él con altivez. Sí, admito que soy un seguidor de la moda. Los demás lanzaron una risita. Adelante, reíos a expensas del viejo Horace. Llamadme Dandy si queréis, pero el simple hecho de que los aldeanos no vayan a recordar lo que lleváis puesto no os da permiso para vestir como tristes vagabundos. Y dicho eso se dedicó a estirar sus solapas, lo que no hizo más que provocar que el resto riera con más ganas. En un arranque de furia, dirigió un dedo acusador a mis ropas. En cuanto a él, que Dios nos ayude si es eso todo lo que pueden esperar nuestros guardarropas. Cuando las risas se apagaron, me llevé a Emma a un lado y susurré, exactamente qué es lo que hace peculiar a Horace, aparte de sus ropas, quiero decir. Los sueños proféticos. Tiene terribles pesadillas de vez en cuando con una inquietante tendencia a hacerse realidad. ¿Con qué frecuencia? ¿Muy a menudo? Pregúntale tú mismo. Pero Horace no estaba de humor para aguantar mis preguntas, así que las archivé para otra ocasión. Mientras entrábamos en el pueblo envolví una toalla alrededor de mi cintura y me colgué otra de los hombros. Si bien no fue exactamente profético, Horace tenía razón sobre una cosa, nadie me reconoció. Mientras descendíamos por el camino principal fuimos el blanco de unas cuantas miradas de curiosidad, pero nadie nos molestó. Incluso pasamos por delante del hombre gordo que había armado tanto escándalo el día anterior en el bar. Estaba llenando una pipa fuera del estanco y parloteando sobre política con una mujer que apenas escuchaba. No pude evitar clavar la mirada en él. Cuando pasamos, el hombre me devolvió la mirada, sin la más mínima señal de reconocimiento. Era como si alguien hubiera pulsado el botón de reiniciar en toda la ciudad. Continuamente reparaba en cosas que había visto el día anterior. El mismo carro descendiendo a una velocidad vertiginosa por el sendero, con la rueda trasera coleando en la grava. Las mismas mujeres haciendo cola en el pozo. Un hombre que alquitranaba el fondo de un bote de remos, no mucho más adelantado en su tarea de lo que había estado 24 horas antes. Casi esperé ver a mi doble corriendo a toda velocidad por el pueblo, perseguido por una turba. Pero imagino que las cosas no funcionaban de ese modo. Vosotros, chicos, debéis de saber una barbaridad sobre lo que sucede por aquí, dije, como ayer, con los aviones y la carreta. Es Millard quien lo sabe todo, contestó Hugh. Es cierto, dijo Millard. De hecho, estoy en plena compilación del primer relato completo del mundo sobre un día en la vida de una población, tal y como lo experimenta cada una de las personas que viven allí. Cada acción, cada conversación, cada sonido efectuado por cada uno de los 159 humanos y 332 animales residentes en Cairnholm, minuto a minuto, desde la salida del sol hasta que se pone. Es increíble, exclamé. No puedo evitar darte la razón, respondió. En tan solo 27 años, ya he observado a la mitad de los animales y a casi todos los humanos. Me quedé boquiabierto. ¿27 años? Se pasó 3 años solo con los cerdos. Intervino Hugh. Todos los días del mundo durante 3 años tomando notas sobre cerdos. ¿Puedes imaginarlo? Que si este ha soltado un buen montón de cagarrutas, que si ese otro ha dicho oink y luego se ha tumbado sobre su propia porquería. Las notas son absolutamente esenciales para el estudio, explicó Millard pacientemente. Pero puedo comprender que estés celoso, Hugh. Promete ser una obra sin precedentes en la historia de la erudición académica. Vamos, no te pavonees tanto, intervino Emma. También será algo sin precedentes en la historia de las cosas aburridas. Será la cosa más aburrida jamás escrita. En lugar de responder, Millard empezó a indicar cosas justo antes de que sucedieran. Mrs. Higgins está a punto de tener un acceso de tos, avisó, y entonces una mujer tosió hasta ponerse colorada.
En este momento, un pescador se lamentará de lo difícil que es ejercer su oficio en tiempos de guerra, continuó, y entonces un hombre recostado en una carreta llena de redes se dirigió hacia otro hombre diciendo: «Hay tantos malditos submarinos alemanes en el agua que ni siquiera es seguro ir a recoger tus propios sedales». Me sentí debidamente impresionado y así se lo dije. «Me alegro de que alguien aprecie mi trabajo», contestó. Caminamos por el animado puerto hasta que los muelles se acabaron y luego seguimos la orilla rocosa en dirección a los cabos hasta una ensenada de arena. Los chicos nos desnudamos hasta quedar en ropa interior, todos excepto Horace, que solo quiso quitarse los zapatos y la corbata, mientras que las chicas desaparecían para ponerse pudorosos trajes de baño de la vieja escuela. Luego, todos nos tiramos al agua. Bronwyn y Emma compitieron haciendo carreras, mientras que el resto de nosotros chapoteábamos de un lado a otro. Una vez que nos hubimos agotado, salimos y descansamos en la arena. Cuando el sol apretaba demasiado, volvíamos a tirarnos al agua, y cuando el mar helado nos hacía tiritar, gateábamos fuera otra vez. Y así continuamos hasta que nuestras sombras empezaron a alargarse en la arenosa ensenada. Nos pusimos a charlar. Ellos tenían 1.000.000 de preguntas para mí y, lejos de la mirada atenta de Miss Peregrine, yo podía hablarles con franqueza. ¿Cómo era el mundo? ¿Qué comía y bebía la gente? ¿Cómo iban vestidos? ¿Cuándo vencería la ciencia a la enfermedad y la muerte? Vivían en el paraíso, pero se morían por ver rostros nuevos y conocer otras historias. Les conté lo que pude, estrujándome el cerebro en busca de datos valiosos de la historia del siglo XX, todo lo que recordaba de la clase de Mrs. Johnson, el primer viaje a la luna, el muro de Berlín, la guerra de Vietnam, pero a duras penas ofrecían una visión global. Fue la tecnología de mi tiempo y el nivel de vida lo que más les llenó de asombro. Nuestras casas tenían aire acondicionado. Habían oído hablar del televisor, pero jamás habían visto uno y les conmocionó enterarse de que mi familia tenía una caja de imágenes parlantes casi en cada habitación. El viaje aéreo era tan común y asequible para nosotros como el tren lo era para ellos. Nuestro ejército combatía con aviones dirigidos por control remoto. Llevábamos teléfonos ordenador que cabían en nuestros bolsillos, y aunque el mío no funcionaba allí, nada electrónico parecía hacerlo. Lo saqué solo para enseñarles su elegante cubierta de espejo. Se acercaba la puesta de sol cuando iniciamos por fin el regreso. Emma se pegó a mí como una lapa, con el dorso de su mano rozando la mía mientras caminábamos. Al pasar ante un manzano en las afueras del pueblo, se detuvo para coger una manzana, pero incluso de puntillas el fruto más bajo quedaba fuera de su alcance, de modo que hice lo que cualquier caballero habría hecho. La alcé, rodeando su cintura con mis brazos a la vez que intentaba no gruñir por el esfuerzo. Ella extendía el blanco brazo hacia arriba y sus cabellos húmedos centelleaban bajo los rayos del sol. Cuando la volví a dejar en el suelo, me dio un beso rápido en la mejilla y me entregó la manzana. «Toma», dijo, «te lo has ganado». ¿La manzana o el beso? Rió y echó a correr para atrapar a los demás. Yo no sabía cómo llamar a aquello que sucedía entre nosotros, pero me gustaba. Me proporcionaba una sensación estúpida, frágil y agradable. Metí la manzana en el bolsillo y corrí tras ella. Cuando llegamos a la ciénaga y dije que tenía que regresar a casa, fingió un mohín de enfado. «Al menos deja que te escolte», se quejó. Así que nos despedimos de los demás con la mano y cruzamos hasta el cairn, mientras yo hacía todo lo posible por memorizar sus pasos a medida que avanzábamos. Cuando llegamos dije: «Ven conmigo al otro lado un minuto». «No debería. Tengo que regresar o el pájaro sospechará». «¿Sospechará qué?», sonrió con coqueta timidez. «Pues, algo, siempre anda a la casa de algo», dijo, riendo. Cambié de táctica. «Entonces, ¿por qué no vienes tú a verme mañana?» «¿Ir yo? ¿Al otro lado? ¿Por qué no? Miss Peregrine no andará vigilándonos todo el rato. Incluso podrías conocer a mi padre. No le diremos quién eres, evidentemente. Y así, a lo mejor se tranquiliza un poco y deja de preocuparse por a dónde voy y qué hago durante todo el día. El que yo ande por ahí con una chica atractiva me parece que es su sueño.
Pensé que sonreiría por lo de chica atractiva, pero en su lugar se puso seria. El pájaro solo nos permite pasar al otro lado durante unos pocos minutos y solo para mantener el bucle abierto, ya sabes. Entonces, dile que vas a venir. Suspiró. Me gustaría hacerlo, de verdad, pero es una mala idea. Te tiene atada bien corto, ¿eh? No sabes de lo que hablas, replicó con cara de pocos amigos. Y gracias por compararme con un perro. Ha sido todo un detalle. Me pregunté cómo habíamos pasado con tanta rapidez de coquetear a pelear. No lo he dicho con esa intención. De verdad que me gustaría, repitió, pero simplemente no puedo. De acuerdo, haremos un trato. Olvídalo de venir mañana todo el día. Solo ven un minuto, ahora. ¿Un minuto? ¿Qué podemos hacer en un minuto? Sonreí burlón. Te sorprendería, dímelo, exclamó, empujándome. Hacerte una foto. Su sonrisa desapareció. No estoy precisamente en mi mejor momento, dijo dubitativa. No, estás fantástica, de verdad. ¿Solo un minuto? ¿Prometido? La dejé entrar en el Kern la primera. Cuando volvimos a salir, el mundo era nebuloso y frío, aunque por suerte la lluvia había cesado. Saqué mi teléfono y me alegró ver que mi teoría era correcta. En ese lado del bucle, las cosas electrónicas funcionaban perfectamente. ¿Dónde está tu cámara?, preguntó ella, tiritando. Acabemos con esto de una vez. Sostuve el teléfono en alto y le hice la foto. Ella se limitó a sacudir la cabeza, como si nada de mi estrafalario mundo pudiera sorprenderla ya. Luego se apartó bruscamente y tuve que perseguirla alrededor del Kern, mientras los dos reíamos. Emma se agachaba para esconderse y luego reaparecía e improvisaba caras para la cámara. Al cabo de un minuto había tomado tantas fotografías que mi teléfono se había quedado casi sin memoria. Emma corrió a la entrada del Kern y lanzó un beso al aire en mi dirección. Nos vemos mañana, chico del futuro. Alcé la mano para decirle adiós y ella entró en el túnel de piedra. Regresé al pueblo brincando, helado, mojado y sonriendo como un idiota. Estaba todavía lejos del pub, cuando oí un sonido extraño alzándose por encima del zumbido de generadores. Alguien que gritaba mi nombre. Siguiendo la voz, encontré a mi padre de pie en la calle con el suéter empapado y el aliento formando nubes de vapor ante él, igual que el silenciador de un tubo de escape en una mañana fría. Jacob, te he estado buscando. Dijiste que regresara para la cena y aquí estoy. Olvida la cena. Ven conmigo. Mi padre jamás se saltaba la cena. Algo iba decididamente mal. ¿Qué pasa? Te lo explicaré por el camino, dijo, llevándome en dirección al pub, y entonces me miró con detenimiento. Estás completamente mojado, exclamó. Por el amor de Dios, has perdido también tu otra chaqueta. ¿Y por qué tienes la cara tan colorada? Es como si hubieras estado tomando el sol. Mierda. Toda una tarde en la playa sin crema solar de protección total pasaba. Factura. Estoy acalorado de correr, dije, aunque tenía la piel de los brazos de carne de gallina por el frío. ¿Qué sucede? ¿Se ha muerto alguien o qué? No, respondió. Bueno, a lo mejor sí. Algunas ovejas. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Piensan que fueron unos críos. Una especie de acto vandálico. ¿Quién lo piensa? ¿La policía de las ovejas? Los granjeros, respondió, han interrogado a todo el mundo menor de 20 años. Naturalmente, tienen mucha curiosidad por saber dónde has estado todo el día. Se me cayó el alma a los pies. No tenía precisamente una buena coartada, así que me apresuré a imaginar una mientras nos aproximábamos al hoyo del sacerdote. Fuera del pub, se había reunido una pequeña multitud alrededor de un grupo de criadores de ovejas con aspecto de estar muy cabreados. Uno llevaba un mono embarrado y se apoyaba amenazador en una horca. Otro tenía cogido a Gusano por el cuello de la camiseta. Gusano iba vestido con unos pantalones de chándal fosforescentes y una camiseta en la que se leía "Me encanta que me llamen Gran Papi". Había estado llorando y tenía restos de mocos sobre su labio superior. Un tercer granjero, delgado como un palillo con una gorra de punto, me señaló mientras nos acercábamos. Aquí está, gritó. ¿Dónde has estado, hijo? Mi padre me dio una palmada en la espalda.
Díselo, intervino, en un tono lleno de seguridad. Intenté dar la impresión de que no tenía nada que ocultar. Estuve explorando el otro lado de la isla. La casa grande. Gorra de Punto me miró confundido. ¿Qué casa grande? ¿Ese viejo montón de piedras medio caídas del bosque? Preguntó Orca. Solo un idiota de remate pondría un pie allí. El lugar está embrujado y además es una trampa mortal. Gorra de Punto me miró con los ojos entornados. ¿En la casa grande con quién? Con nadie, respondí, y vi que mi padre me dedicaba una mirada rara. Sandeces, creía que estabas con este, exclamó el hombre que sujetaba a Gusano. Yo no maté ninguna oveja. Cierra el pico, rugió el hombre. Jake, empezó mi padre, ¿qué hay de tus amigos? Es que, fue una mentira, papá. Gorra de Punto se volvió y escupió. Pequeño mentiroso, tendría que darte una buena paliza justo aquí, delante de Dios y de todo el mundo. Manténgase apartado de él, gritó mi padre, con su mejor voz de padre severo. Gorra de Punto profirió una imprecación y dio un paso hacia él, y ambos se pusieron en guardia. Antes de que ninguno pudiera lanzar un puñetazo, una voz familiar dijo: «Espera un momento, Dennis, vamos a solucionar esto». Martin salió de la multitud y se situó junto a ellos. «Simplemente empieza por decirnos lo que sea que tu chico te contó», le pidió a mi padre. Este me fulminó con la mirada. Dijo que iba a ver a unos amigos al otro lado. «¿Qué amigos?», exigió Orca. Pude darme cuenta de que aquello no haría más que empeorar a menos que hiciera algo drástico. Estaba claro que no podía hablarles de los niños, aunque tampoco me creerían si lo hiciera, así que corrí un riesgo calculado. No estaba con nadie, confesé, bajando los ojos con fingida vergüenza. Son imaginarios. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que sus amigos son imaginarios, repitió mi padre, con voz preocupada. Los granjeros intercambiaron miradas de perplejidad. ¿Veis?, dijo Gusano, con un destello de esperanza en el rostro. El chico es un maldito psicópata. Tuvo que ser él. Jamás las toqué, dije, aunque nadie me escuchaba en realidad. No ha sido el americano, aventuró el granjero que sujetaba a Gusano, y dio un tirón a la camiseta del muchacho. Este que tengo aquí, tiene un largo historial. Hace unos pocos años le vi arrojar una oveja por un precipicio de una patada. No lo habría creído de no haberlo visto con mis propios ojos. Después, le pregunté por qué lo había hecho. Para ver si podía volar, me contestó. Está enfermo, ya lo creo. La gente empezó a hablar entre dientes con indignación. Gusano mostró una expresión molesta, pero no cuestionó la historia. ¿Dónde está su amigo pescadero?, inquirió Orca. Si este está metido en el asunto, podéis apostar a que el otro también lo estaba. Alguien dijo que habían visto a Dylan por el puerto y enviaron una partida a buscarlo. ¿Qué hay de los lobos, o un perro salvaje?, dijo mi padre. A mi padre lo mataron unos perros. Los únicos perros que hay en Cairnholm son los perros pastores, respondió Gorra de Punto. Y no es propio de un perro pastor andar por ahí matando ovejas. Deseé que mi padre se diera por vencido y se marchara mientras eso fuera factible, pero estaba metido en el caso como si fuera Sherlock Holmes. ¿De cuántas ovejas estamos hablando?, preguntó. 5, respondió el cuarto granjero, un hombre bajo de rostro avinagrado que no había hablado hasta entonces. Todas mías, muertas dentro del establo. Las desdichadas no tuvieron siquiera una posibilidad de huir. 5 ovejas. ¿Cuánta sangre cree que hay en 5 ovejas? No me sorprendería que toda una tina llena, dijo Orca. Así pues, ¿no estaría cubierto de ella quien quiera que las mató? Los granjeros se miraron entre sí. Me miraron a mí y luego miraron a Gusano. A continuación se encogieron de hombros y se rascaron la cabeza. Quizá han sido los zorros, intervino Gorra de Punto. Toda una manada de zorros, tal vez, continuó el que sujetaba a Gusano. Si es que hay tantos en la isla. Pero sigo diciendo que los cortes son demasiado limpios. Tienen que haber sido hechos con un cuchillo. No creo, contestó mi padre. Entonces venga a verlo por sí mismo, insistió Gorra de Punto. Así pues, mientras la multitud empezaba a dispersarse, un grupo pequeño de nosotros siguió a los granjeros en dirección a la escena del crimen.
Franqueamos penosamente una pequeña elevación, cruzamos un campo cercano y llegamos a un pequeño cobertizo marrón con un establo rectangular para animales. Nos aproximamos tímidamente y atisbamos a través de los listones de la valla. La violencia en el interior era casi caricaturesca, como el trabajo de algún impresionista loco que pintase solo en rojo. La hierba pisoteada estaba bañada de sangre, igual que lo estaban los postes desgastados por la intemperie del establo y los blancos cuerpos rígidos de las pobres ovejas, arrojadas por todas partes en actitudes de sufrimiento ovejuno. Una había intentado trepar por la valla y sus larguiruchas patas se habían quedado atrapadas entre los listones. Colgaba ante mí en un ángulo extraño, abierta en canal de la garganta a la entrepierna, como si hubieran abierto una cremallera. Tuve que apartarme, otros rezongaron y sacudieron las cabezas, y alguien lanzó un silbido quedo. Gusano dio arcadas y empezó a llorar, lo que fue interpretado como una admisión tácita de culpabilidad. El criminal incapaz de enfrentarse a su propio crimen. Se lo llevaron para encerrarlo en el Museo de Martin, en lo que había sido la sacristía y era ahora la improvisada cárcel de la isla, hasta que se le pudiera remitir a la policía de la Isla Grande. Dejamos al granjero cavilando sobre sus ovejas muertas y regresamos al pueblo, cruzando pesadamente las colinas húmedas bajo el anochecer gris pizarra. Una vez en la habitación supe que iba a recibir un sermón estilo Padre Severo, de modo que hice todo lo posible por desarmarle antes de que pudiera empezar. Te mentí, papá, y lo siento. Ah, ¿sí?, dijo con sarcasmo, cambiando el suéter mojado por uno de seco. Eso es muy loable por tu parte. ¿Y de qué mentira estás hablando? Apenas puedo seguirles la pista. Te mentí sobre los amigos. No hay otros chicos en la isla. Inventé eso porque no quería que te preocupases si ibas solo a aquella parte. Bueno, pues me preocupo, incluso si tu médico me dice que no lo haga. Sé que lo haces. Así pues, ¿qué hay de esos amigos imaginarios? ¿Está enterado el doctor Golan de esto? Negué con la cabeza. Eso fue una mentira, también. Simplemente tenía que quitarme de encima a esos tipos. Mi padre cruzó los brazos, sin saber qué creer. Francamente, es mejor que piensen que soy un poco excéntrico a que soy un asesino de ovejas, ¿verdad? Me senté a la mesa. Mi padre mantuvo la mirada puesta en mí durante un largo rato, y no estuve seguro de si confiaba en mí o no. Luego fue al fregadero y se echó agua en la cara. Cuando se hubo secado con la toalla y volvió hacia mí, pareció haber decidido que era mucha menos molestia confiar en mí. ¿Estás seguro de que no es necesario que volvamos a llamar al doctor Golan? Preguntó, para que puedas tener una larga charla con él. Si tú quieres, pero yo estoy bien. Es precisamente por esto que no quería que anduvieses con esos chicos raperos, concluyó, porque tenía que ponerle fin a la conversación con algo lo bastante paternal como para que contara como un buen sermón. Tenías razón respecto a ellos, papá, repuse, aunque en mi fuero interno no podía creer que ninguno de ellos fuese capaz de ello. Gusano y Dylan decían bravuconadas, pero eso era todo. Mi padre se sentó frente a mí. Parecía cansado. Todavía me gustaría saber cómo has conseguido que el sol te queme la piel en un día como este. Sí, claro, la insolación. Supongo que tengo la piel muy sensible, dije. Y tan sensible, replicó en tono seco. Me dejó en paz y fui a ducharme, y pensé en Emma. Luego me cepillé los dientes, y pensé en Emma, y me lavé la cara, y pensé en Emma. Tras eso fui a mi habitación y saqué del bolsillo la manzana que me había dado y la deposité sobre la mesilla de noche y luego, como para asegurarme de que ella todavía existía, saqué el teléfono y eché un vistazo a las fotos que le había hecho aquella tarde. Seguía mirándolas cuando oí a mi padre meterse en la cama en la habitación contigua, y todavía las miraba cuando los generadores pararon y mi lámpara se apagó. Y cuando ya no hubo luz en ninguna parte salvo en su rostro en mi pequeña pantalla, permanecí allí tumbado en la oscuridad, mirando.